La paz del Señor, queridos hermanos y hermanas, muy buenos días. Miércoles 16 de septiembre. La Reina de la Paz nos invita con amor al ayuno. El Evangelio de hoy vamos a ver cómo Jesús habla de los hombres de su generación, de las personas de su generación. Se queja de ellos. Dice, esta generación es una generación que no escucha al Señor. A la luz del Evangelio de hoy, vamos a mirar nosotros nuestra época actual, cómo es nuestra generación. Vamos a intentar comprenderla. Vamos a ver la situación en la que estamos y vamos a abrirnos a la palabra que Dios nos da con respecto a esto. Del evangelista San Lucas, capítulo 7, versículos 31 al 35. En aquel tiempo dijo el Señor: ¿a quién se parecen los hombres de esta generación? ¿A quién los compararemos? Se parecen a unos niños sentados en la plaza que gritan a otros: tocamos la flauta y no bailáis, cantamos lamentaciones y no lloráis. Vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y dijisteis que tenía un demonio. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: mirad qué comilón y qué borracho, amigo de publicanos y pecadores. Sin embargo, los discípulos de la sabiduría le han dado la razón. Entonces vemos cómo Jesús se lamenta de las personas de su generación. ¿A quién se parecen los hombres de esta generación? Y pone esa comparación, como los niños que están sentados en la plaza y dicen: tocamos la flauta y no bailáis, cantamos lamentaciones y no lloráis. Es decir, si os cantamos cantos de alegría, no os alegráis. Si os cantamos cantos de duelo, no os entristecéis. Es decir, hagamos lo que hagamos, no os parece bien. A Juan el Bautista lo acusasteis de tener un demonio porque hacía mucha penitencia. Al Hijo del Hombre, a Jesús, lo acusáis de comilón y borracho porque va a las casas de la gente y come con ellos. Entonces, ¿en qué quedamos? El caso es buscar lo malo, buscar alguna excusa para decir que no lo quiero. Esta lamentación de Jesús, esta queja, puede aplicarse a todas las generaciones posteriores, porque a lo largo de toda la historia posterior a Jesús, los hombres y mujeres de cada generación no se han abierto plenamente a su mensaje de salvación. Los ha habido que sí, los santos. Pero ha habido muchos otros que han permanecido cerrados al Espíritu de la Santidad, al Espíritu Santo, al Señor Jesús. Incluso dentro de la propia Iglesia, porque muchos
estamos en la iglesia, pero no somos santos. Y muchos también incluso están en la iglesia, pero viven cerrados a Dios. Nosotros tenemos que intentar, estamos llamados a ser santos, vivir totalmente abiertos al Espíritu Santo, obedecer en todo al Padre con la gracia de Jesús nuestro Señor. Pues si esto ha ocurrido durante todas las generaciones de la historia, que muchos se han cerrado a Jesús, ¿qué ocurre en la generación actual? ¿Qué ocurre en el tiempo actual? Si nosotros analizamos el tiempo actual, tenemos datos para pensar que no es una generación más, no es un tiempo más. Porque tanto el catecismo como la Biblia, en muchos pasajes, el Evangelio y el Nuevo Testamento también en muchos pasajes, hablan de unos tiempos finales en que habrá una apostasía generalizada. Es decir, que de una manera muy grande los hombres y mujeres cerrarán su corazón a Dios, rechazarán a Jesús y serán tiempos especialmente difíciles como no los había habido nunca antes. Un tiempo de la apostasía de las naciones, el rechazo de Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice el catecismo. Podéis leer los números 675 al 677. Nosotros vamos a leer solo un número, 675, pero os recomiendo que los leáis todos. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Es decir, muchos creyentes serán sacudidos en su fe y perderán la fe, renegarán de la fe, o bien de la verdadera fe, pareciendo que mantienen la fe. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra, siempre ha sido perseguida la Iglesia, desvelará el misterio de iniquidad, es decir, el mal se desvelará ya abiertamente con toda su fuerza, bajo la forma de una impostura religiosa. Atención a esto, una falsa religión que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Eso habla el catecismo de los tiempos finales que precederán a la venida de Cristo. Una apostasía generalizada, creando una falsa religión que reniega de la verdad. Y ahora vamos a ver lo que dice Jesús en el Evangelio. Mateo 24, del 8 al 13. Dice así, Jesús nuestro Señor. Esto será el comienzo de los dolores. Os entregarán al suplicio y os matarán, y por mi causa os odiarán todos los pueblos. Entonces muchos se escandalizarán, se refiere a muchos cristianos, se escandalizarán por lo que está pasando, y se traicionarán mutuamente y se odiarán unos a otros.
aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Y al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría. Se enfriará el amor a Dios, el amor verdadero a Jesucristo se enfriará. Pero el que persevere hasta el final, se salvará. De eso habla Jesús. Ahora vamos a mirar un poco cómo es la situación actual del mundo. Si nosotros miramos a las naciones de América, toda América, América del Norte, América Central, América del Sur, y a las naciones de Europa, encontramos una gran persecución contra la fe por parte del poder establecido, de los gobiernos y de los medios de comunicación, atacando fuertemente a los católicos que no aceptan esa imposición de una nueva moral y de una nueva mentalidad, en la cual los mandamientos de Dios son excluidos. Y si algún católico, algún cristiano, se atreve a hablar de los mandamientos de Dios con respecto a la familia, con respecto a la manera de vivir verdaderamente la sexualidad de los seres humanos, entonces esos católicos son cada vez más perseguidos, incluso se intenta callarles sea como sea. Se les amenaza con quitarles los trabajos, con quitarles la libertad, incluso algunas veces se habla de meterles en la cárcel. Esto en los países de Occidente, en América, en Europa. Y se promueven leyes a favor del aborto, de la eutanasia. Y esto hablando de respeto, hablando del derecho de las madres, del derecho a una vida digna, pero hablando con unas verdades falsas, con muy buenas palabras, se pisotean los mandamientos de Dios y en el fondo se pisotea la dignidad de los seres humanos. Ahora vamos a ver la situación en Oriente Medio. Cristianos perseguidos por el Islam radical, que mueren muchísimos cristianos y los países que podrían impedirlo no hacen nada. Se está cometiendo una de las mayores atrocidades de la historia de la humanidad y muchísimos países que podrían impedirlo lo miran lo que está pasando y no hacen nada para parar tantas vidas como mueren de una manera que es atroz, pero nadie hace nada, cuando sería fácil impedirlo para las naciones poderosas. Y lo mismo en África, donde hay mucha persecución contra los cristianos y no se hace nada. Y en Asia, lo mismo, arrecia la persecución contra los cristianos por grupos radicales, musulmanes, hinduistas, que en muchísimas naciones de Asia matan a los cristianos. Y todo eso crece. Entonces vemos que se cumple lo que hablaba el Catecismo y el Señor, un tiempo de grandísimas persecuciones. La situación de Oceanía también, Australia, una secularización profundísima y enorme, un olvido de Dios. Esta es la situación que desde fuera de la Iglesia tenemos que padecer, pero queda aún lo más difícil. Desde dentro de la Iglesia toma fuerza
una falsa religión, una nueva manera de entender la fe, en la que ya los mandamientos de Dios no cuentan, porque nos adaptamos a lo que quiere el mundo de nosotros y renegamos de la verdadera fe, dando por bueno ahora ya todo lo que el mundo nos pide que demos por bueno, pero diciendo que somos fieles a Jesucristo. Esta es la situación. Jesús nos habla de que los hombres de su generación lo rechazaron y ahora vemos que esto está llegando a unos grandes niveles de apostasía generalizada. ¿Qué hacer ante esto? Mensajes de la Reina de la Paz del 2 de agosto de 2015 y del 2 de marzo de 2015. Hay solución. Queridos hijos, yo como madre que ama a sus hijos, veo qué difícil es el tiempo en el que vivís. Lo veo. Veo vuestro sufrimiento, pero debéis saber que no estáis solos. Mi hijo está con vosotros. Y en el mensaje del 2 de marzo, ella nos dice: del 25 de marzo, muchos corazones se han cerrado a la gracia y hecho oídos sordos a mi llamada. Vosotros, hijos míos, orad y luchad contra las tentaciones y todos los planes malvados que el diablo os ofrece a través del modernismo. Y no cesa de repetirnos la Madre que el amor va a triunfar, que el bien va a triunfar. Lo mismo que nos dice Jesús en el Evangelio. Por eso dice Jesús al final de este Evangelio: los discípulos de la sabiduría le han dado la razón. Los discípulos de María, que es la sabiduría en muchos pasajes de la Biblia. Si nosotros hacemos caso a María, dejamos que ella nos conduzca, pronto llegará el triunfo de su corazón. Por eso en estos tiempos muy difíciles estamos llenos de esperanza, pero estemos atentos para que el mal, que es muy sibilino, muy disimulado, no nos seduzca y abandonemos la verdadera fe. Para eso tenemos que orar mucho. Por eso hoy oraremos todos juntos en el programa Orad con Alegría, el encuentro semanal de nuestro grupo de oración. Nos vemos en este encuentro de oración de este día. Que la Reina de la Paz os bendiga a cada uno con su bendición maternal.